Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión les saludo desde el Valle del Ara. Voy a visitar un pueblo que en su momento, según la historia, sus habitantes fueron obligados a abandonarlo, lo dejaron todo. Este pueblo no es como la mayoría de los pueblos que por éxodo rural o por salir a buscar mejores condiciones de vida, buscar trabajo, la mayoría de la gente salió a las grandes ciudades, pero la historia de este pueblo es muy diferente y eso lo iremos viendo durante el transcurso del vídeo. Si te gusta este tipo de contenidos, acompáñame hasta el final del vídeo. Aquí comenzamos. Bienvenidos. Nos encontramos en el Valle del Ara. Ahí vemos el río que toma el nombre del valle, se llama Río Ara. El pueblo que vamos a visitar, podemos ver ya desde aquí, está ya al fondo. Vamos a continuar por esta pista forestal y tenemos que atravesar el río o cruzarlo por un puente muy peculiar que ya lo vamos a ver. El puente se ve seguro, pero las tablas o los tablones, mira, aquí mucho cuidadín. Aquí hay unos parches, entonces esto hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ya estoy al otro lado. He visto el año de construcción del puente y ahora les voy a mostrar. 1881. Tiene muchos años, pero se mantiene en pie. Por este camino me voy a dirigirme a ver si ya podemos llegar al pueblo. Ojalá encuentre a alguien y podamos preguntar algo sobre la historia de este pueblo. Y ya desde aquí podemos ver que ya estamos, se puede decir, en el pueblo. Vemos que están en obras. Allá arriba veo un pequeño puente metálico. Por ahí vamos a ver si podemos cruzar para llegar al pueblo. Estamos ya llegando a Jánovas, este pueblo que tiene una historia bastante triste que ya más adelante les voy a contar. Pero como podéis ver, las casas están en estado de rehabilitación. Otras en cambio están así, pero muy pronto ya, o con el pasar de los años, vendrán sus dueños a rehabilitarlo. Esto será una plaza. ¡Wow! Una bonita casa que nos impresiona, al menos a mí. Y la leñita para la estufa. Y ahí dice: el pueblo de Jánovas se encuentra actualmente en un proceso de reversión de fincas a sus antiguos propietarios. Hay varias casas en obras y otras muchas en un estado que presenta un peligro evidente de desprendimiento y caída de elementos constructivos. Si visita el pueblo, hágalo con la máxima precaución y bajo su entera responsabilidad, sin acceder al interior de las edificaciones y parcelas. Y aquí la historia de Jánovas. Era uno de los pueblos más prósperos de la comarca y la capital de toda la ribera media del Ara, hasta que el mastodóntico proyecto de un embalse elaborado en los años 50 acabó por completo y de forma traumática con toda expectativa de vida. Supuso la expropiación y expulsión forzosa de más de 150 familias de los pueblos de Jánovas, La Velilla y La Cor, a orillas del río Ara. A principios de la década de 1960 se iniciaron las expropiaciones forzosas y poco tiempo después, ante la negativa de algunos de ellos a marcharse, la empresa empezó a dinamitar las casas vacías sin tomar ninguna medida de seguridad para proteger la integridad de las personas que todavía residían en el pueblo, niños entre ellos. A pesar de la prohibición de la Inspección Provincial de Huesca de clausurar la escuela de Jánovas
mientras hubiera niños, y Verduero decidió cerrarla por su cuenta, y el 4 de febrero de 1966 un operario de dicha compañía derribó la puerta, sacó a la maestra de los pelos y a patadas a los niños. La voladura de las viviendas y el cierre de la escuela hicieron imposible seguir viviendo en Jánovas, pero aún así, para acabar con cualquier intento de vuelta, Verduero destrozó los campos, taló los frutales y olivos, destruyó las acequias y finalmente cortó el agua y la luz. Todo esto sin ni siquiera haber comenzado las obras de construcción del embalse y sin tener claro tanto la empresa concesionaria como el Estado la rentabilidad de dicha obra. En 2001, tras años de movilizaciones sociales, demandas judiciales y acciones ecologistas, se elaboró un informe de impacto ambiental del proyecto, cumpliendo así con la nueva normativa europea. El resultado fue negativo, pero el proyecto no quedó desestimado oficialmente hasta 2005. Y es así que en junio de 2008 el Ministerio de Medio Ambiente hizo público la extinción de las concesiones de los saltos hidroeléctricos de Fiscal y Jánovas en el río Ara. Esta es una información que está en uno de los paneles informativos de aquí, de esta calle del pueblo. Y bueno, por acá hay mucho más. Aquí una información para nosotros los visitantes. Aquí podemos ver a vista de pájaro el pueblo. Jánova, víctima de un pantano de papel. Hay unos pocos visitantes que les gusta visitar pueblos abandonados, y en este caso pues este pueblo que no está abandonado, reitero, este pueblo en su momento sí fue abandonado, fueron obligados sus habitantes a dejarlo el pueblo, pero ahora mismo está en etapa de rehabilitación y unas casas yo creo que ya están terminadas. A ver si es que encuentre algún habitante, pues a ver si le pueda hacer una entrevista. Vamos a continuar con la visita por acá por Jánovas. Hola, buenos días. Hola, buenas. Y claro, está muy bonito el pueblo. Ahí vemos el letrero que nos dice Jánovas, para esta dirección el bar. El bar, y aquí mira, debajo de este arbolito, esta especie de merenderos. Como les digo, hay unas casas impresionantes. Mire esta, qué bonita esta casa. Tiene 1, 2, 3, 4 plantas. Y las vistas, con vista mira para allá al río y a la montaña. A estas todavía le queda un tiempo para que lo hagan de restaurar. Esta era una casa enorme, una enorme casa. Era en su momento, sería de alguna familia muy importante. Ahora queda esta fachada. Me da un poquito de corte a pegarme un poco más o a acercarme más porque puede desprenderse algo. Como podéis ver ahí en el suelo hay unas piedras, mira, esto es que se ha desprendido de esa parte de arriba. En este plano del pueblo da una impresión de que como que el pueblo es mucho más grande de lo que estoy recorriendo, porque como podemos ver dice, usted se encuentra en este punto y mira. Pero claro, me falta todavía por recorrerlo y voy a continuar. Y ahí podemos ver, dice balcón La Ronda de Voltania. Y esta es la casa del pueblo. Eso será para reuniones, junta de vecinos.
sigo explorando, por decirlo así, el pueblo. Aquí hay otra casa que, claro, esta está solo las paredes, pero está bien. Esto es nuevo, esto es seña que está reconstruido. Muy característica esta chimenea. Y allá hay otra. Y este plano desde aquí, mira. Una foto para una postal, mira. Si nos ponemos un poquito en la piel de los habitantes de este pueblo, que en su momento, por culpa de aquel proyecto de un embalse, fueron obligados a abandonar el pueblo, obligados a salir. La verdad que debió haber sido muy triste, muy triste. Uf. Imagínate que te digan de la noche a la mañana, oye, te tienes que marchar porque aquí vamos a construir esto y así es que no hay vuelta atrás. Márchate. Y bueno, ¿a dónde te ibas? Debió haber sido muy triste, reitero, muy penoso esa situación. Pero bueno, los tiempos cambian y eso quedó atrás, eso queda para la historia, aunque realmente es una historia triste. Y ahora, como ven, este pueblo tiene vida, sus casitas están siendo reconstruidas y más después yo creo que ya se poblará en su totalidad. Bien, ahora me voy a dirigirme a la iglesia del pueblo. La iglesia no está como en otros pueblos en el mismo centro del pueblo. No, la iglesia está un poquito apartada, más o menos, tampoco no muy lejos. Yo creo que por ahí unos 50 metros más o menos. Allá podéis ver, mira. Pero sí, no está, ya digo, como en otras localidades, que la iglesia está en el centro mismo del pueblo. Como podéis ver, ya estoy frente a la iglesia. El pueblo está, ahí está cerca. Yo creo que, bueno, casi unos 100 metros de distancia. Y desde aquí tenemos otro ángulo de vista de la torre campanario. Y vemos ahí esta columna rematada en una cruz, Fundación San Miguel. Me imagino que la iglesia se llama Iglesia de San Miguel. Claro, dice Fundación San Miguel de Jánovas. Bien, voy a seguir con la visita. Les voy a seguir compartiendo algo más. Vamos a ver si se puede entrar a la iglesia, a la parte interior. Ah, bueno, sí, por aquí hay un poco de oscuridad y para eso pues siempre ando a llevar la luz. Wow. Y aquí vemos la pintura azul. En la mayoría de los pueblos así de antes, pueblos abandonados o en ruinas, o pueblos como este que no están abandonados, están habitados, me he encontrado con este color azul. Mira, aquí también podemos ver, esto sería algún retablo. Y aquí sería el altar, me imagino. ¡Wow! Ahí al fondo también vemos algo todavía que queda de algunas pinturas en color azul. Y como podemos ver, el entorno del pueblo es impresionante. Y desde aquí hay muchas rutas para hacer senderismo. Una de ellas aquí mismo, vamos a ver este poste informativo. Ya voy de regreso y desde aquí vemos esta bonita vista del pueblo. Se ve algo mixto. Unas casas que ya están rehabilitadas y otras les queda todavía un poco. Y bien amigos, estoy dando ya por terminada la visita
al pueblo de Jánovas. En lo personal me ha gustado el pueblo y una alegría ver que la mayoría de las casas están en etapa de restauración, en etapa de reconstrucción. El pueblo otra vez tiene vida. Lo vamos a dejar aquí este vídeo y muchas gracias por acompañarme viendo este vídeo y viendo los demás vídeos en mi canal. Amigos, un placer haberles llevado para todos ustedes este contenido. Muchísimas gracias otra vez y conmigo nos estaremos viendo en una nueva aventura. Adiós y pórtense bien, que nada les cuesta.